Hola, estimados estudiantes. Esto es Diseño Gráfico 5 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, nuestro semestre 2024-1. Estamos ya a semanas de finalizar el tercer corte. Este webinar es para dar la explicación de la última actividad correspondiente al 20%, el cual pues ya está alojada en su aula virtual. Y bueno, esperando que ustedes tengan algunas correcciones por hacer, revisiones, etcétera. Voy a compartir con ustedes entonces la plataforma Saya en su aula virtual de Diseño Gráfico 5. Bueno, vamos a bajar por acá. Recuerden que este tercer corte tienen dos unidades, el cual pues se complementan perfectamente porque estamos hablando de lo que es el diseño de manual de señalética. En tal caso, pues en la, la- el título como tal que tiene esta unidad 3 son los elementos del manual de normas señaléticas, porque aquí incluimos serie de conceptos que estuvimos estudiando desde el primer corte y que se aplican acá a ya esta parte final como el diseño de un manual. ¿Ok? Recuerden, nosotros ya revisamos lo que fue el foro de diseñadores. Tu participación es importante. Pronto voy a estar leyendo estos mensajes que me han dejado por acá para colocarles también su retroalimentación y su nota. Por aquí están colocados los dos primeros webinars del tercer corte. Vamos a revisar un momento para chequear, para que los revisen también los que no han podido hacerlo. Recuerden que estos webinars, cuando los grabo, pues también están colocados en el canal de YouTube que les dejé por acá. Entonces, bueno, aquí están estos dos. Este webinar que estoy haciendo va a estar alojado ya en la unidad número 4, o sea, más abajo. Ustedes van a observar esta parte del webinar. Y bueno, también está aquí en esta unidad 4 de la que se llama ficha señalética, está lo que es esta actividad última correspondiente al 20% con 20 puntos. Se llama propuesta de diseño de manual de señalética para el sector donde vives. Un poco el contenido que he estado explicando en los demás webinars, pues va referido a lo que es esta propuesta. La entrega de la actividad se sugiere antes del 3 de agosto. Sin embargo, pues siempre les dejo por allí un rango hasta el 5 de agosto, creo que lo coloqué al final, como cierre definitivo, 7 de la mañana, pero procuren tratar de que esta actividad esté antes, ¿ok? Antes del 3 de agosto para ir pues saliendo ya de estos menesteres del tercer corte y las evaluaciones y demás. Entonces, el enunciado dice, pues, diseño de manual de señalética para el sector donde vives, y las instrucciones dentro de ellas, pues, habla un poco más al respecto de qué es lo que se debe hacer, qué es lo que se debe tomar en cuenta. Entonces, se va a diseñar un manual de señalética del sector donde vives, tomando en cuenta un radio aproximado de 400 metros que parta desde tu residencia, desde el lugar donde vives. Vas a tomar en cuenta 400 metros hacia la redonda, podría decirse, o lo otro es 400 metros o lo que equivale a 4 cuadras hacia el norte, 4 cuadras hacia el sur, 4 cuadras hacia el este, 4 cuadras hacia el oeste. O sea, es toda una redonda allí de 400 metros aproximados. ¿Ok? Un poco, ustedes dirán, pero profe, es bastante, más o menos. Sí, pero a veces dentro del sector debemos ubicar lo que son las calles, lo que son los espacios, los servicios, eh, quién es el público que más recorre su sector, en fin, todo eso debemos visualizarlo. Entonces, a veces los 400 metros se hacen cortos, se hacen un poco cortos. Y también va a depender de la configuración en la cual ustedes estén ubicados. A veces se está ubicado en 400 metros perfectos en forma de damero, en forma de retícula, ¿sí? En cuadras.
eh, como puede ser el caso de los que vivan en el centro, si están aquí en San Cristóbal, lo que es en Barrio Obrero. No recuerdo, creo que los participantes están en Maracay. Bueno, si es en Maracay, los que estén en Maracay, me tienen que comentar más o menos cuál es la morfología en el caso de sus residencias. Conozco, conozco realmente pocos sectores en Maracay. Yo sé que haya grandes avenidas o hay una gran avenida. También he estado por donde está la zona residencial en algunos casos. Claro, Maracay es un poco más extensa, pero pueden comentar, por supuesto, en qué lugar están y podemos ubicar la morfología del sector para justamente identificar los 400 metros. Igualmente, personas que estén aquí en San Cristóbal o en Táchira, el sector donde viven, pueden también hacer, digamos, la revisión previa de su sector para determinar cómo es, cuántos 400 metros no son metros cuadrados, son metros lineales, se pueden tomar, destacar. A veces no coincide lo que es el tema de damero, pero sí hay unos 400 metros que podemos considerar. Quizás a lo mejor lo largamos, va a depender de la forma. A veces es interesante este ejercicio porque nos conseguimos con zonas que son montaña y esas zonas de montaña pertenecen a parques nacionales. A veces esos parques nacionales no tienen absolutamente nada de identificación, de señalización, entonces podemos trabajar con base en eso, en esa problemática de que no hay señalización para esa parte que pudiera ser explotarse como turística. Entonces es ideal para eso. Por eso hago me encanta hacer este tipo de propuesta de diseño porque conseguimos muchas alternativas en cuanto a la solución de problemas señaléticos. Entonces, el manual de señalética debe estar estructurado de la siguiente manera, con las siguientes partes. Fíjense, de una vez les coloco la estructura, ya que hemos venido hablando de estructuras em, y en cuanto a lo que es la parte señalética, pues también el manual va a tener una estructura y que también de una vez aparece lo que sería la ficha señalética, porque son las partes técnicas de lo que es las señales, la señalización. Por otro lado, en un manual de señalética se maneja como, como un manual de identidad, en este caso de identidad de la señalética y en este caso más aún la identidad del sector. Ustedes le van a dar identidad al sector con el manual y por supuesto con el diseño de señalética para el sector. Entonces, estos elementos deben estar inmersos dentro de lo que es el diseño del manual. Y también pudiéramos ubicar como diseño manual la parte de una línea dentro de lo que es el diseño gráfico, la línea editorial o el diseño editorial. Bien, entonces la estructura o la manera de presentar ese manual es que se haga una portada identificatoria con tema de identidad del sector y por supuesto de la señalética que se está manejando. Entonces, es identificar la institución, la materia, el título del manual que sea personalizado y de su sector. Van a colocar el nombre de ustedes como diseñadores y mi nombre por allí, nombre de la tutora. Van a colocar también la fecha, preferiblemente, lugar y fecha. La fecha con el mes y el año, puede ser, ¿ok? Luego de eso hacen una tabla de contenido de lo que está en el manual con compaginación. Eh, por supuesto, como la tabla de contenido y el contenido va propuesto por ustedes, pues queda a criterio. Sin embargo, pues hay que respetar algunas cosas de las cuales se coloca en el manual, ¿sí? Con el cumplimiento de esto. Y bueno, ya viene el contenido en el cual pues se desglosa a continuación, como les digo allí. El contenido del manual debe constar de, entonces hay que colocar el análisis del lugar. Y en el análisis del lugar hay que hacer la búsqueda de la reseña histórica de su fundación, del sector donde ustedes viven, cómo se funda, en qué parámetros, digamos, urbanos pudiera establecerse esa parte del sector.
eh, con la parte de la observación de ustedes propia, entonces ustedes ubican el público objetivo. ¿Qué público accesa a su o accede a su sector? ¿Cuál es el que más se mueve por allí? Si es un sector comercial, si es un sector residencial netamente, ¿ok? Entonces, pues ustedes ubican. ¿Qué servicios hay? Servicios a nivel de eh, taxis, transportes, eh, de repente que sean representativos, por supuesto. Si hay colegios, si hay escuelas, si hay iglesias, todo eso se coloca allí. Si hay instituciones públicas, también todo esto. Los servicios de agua, que si teléfono y eso, pues no son relevantes. O sea, no me refiero a esos servicios, que sean servicios que puedan ser señalados. ¿Ok? Esa es la idea. Em, breve problemática del sector, de la señalización del sector. Si hay señales, si no hay señales, si hay señales y están deterioradas, si hay espacios en los cuales hay señales pero no están bien colocados, si hay señales pero no funcionan, si no hay definitivamente señales y por eso se debe hacer la señalética y aparte de la señalética que hay, pues no es, digamos, agradable en el sector o no identifica como tal el sector, que esa señalización puede servir para cualquier tipo de sector. En fin, toda esa problemática la pueden colocar allí. Luego, ¿cómo llegar a su sector? Puede ser a través de un gráfico, a través de una captura de pantalla, a lo mejor de un Google Map, el cual pues ustedes hacen un croquis y representan en ese croquis los 400 metros de radio. O por defecto 4 cuadras norte, sureste y oeste, como les explicaba al principio, de su residencia. Puede hacer una captura de pantalla, editan ese Google Map o ese croquis, lo pueden hacer también un croquis con mano alzada, levantado por usted mismo, que esté bien definido y definen pues toda el área de estudio, esos 400 metros a la redonda de su vivienda. Luego, ustedes van a hacer un listado de ambientes o espacios a señalizar de su sector, ya sean espacios abiertos o cerrados, todos los que requieran, ¿sí? Sin embargo, se va a trabajar con base a 10 espacios. Pueden levantar todos los que quieran, todos los espacios necesarios a señalizar, como calles, como avenidas, como carreras, como espacios de transporte, de paradas, espacios de repente de un parque, de una iglesia, espacios, por ejemplo, de caminerías, espacios para, digamos, subir a un parque nacional, en fin, todo eso los mencionan, hacen ese listado de ambientes o espacios que son necesarios a señalizar. em, de repente, espacios para discapacitados, para silla de ruedas, rampas, no sé, cualquier otra cosa, lo colocan allí, los listan, pero recuerden, vamos a trabajar con un mínimo para la parte de elaboración de señales de 10 de 10 ambientes o 10 espacios. Fíjense, luego de eso, que ustedes identifiquen los espacios necesarios dentro de esos 400 metros eh, de radio, entonces hacemos la propuesta de elementos gráficos, de estructura de manual de señalética y ficha señalética. Aquí ya es como tal el contenido de lo que viene el manual de señalética y pues por supuesto el diseño señalético, que va a identificar, que va a darle identidad a su sector. ¿Ok? No puede ser, métanse eso en la cabeza, que los diseños de señales sirvan para cualquier tipo de sector. No, ustedes con su señal, con su señalética, van a identificar su sector, van a darle vida a ese sector, van a darle concepto a ese sector que están analizando. Gracias a esos pictogramas, a esas señales, a los signos que vayan a utilizar, a la tipografía que vayan a hacer, al código cromático que vayan a utilizar también dentro de la señal, pues le van a dar esa importancia a su sector, van a caracterizarlo.
Asimismo, eso va a estar relacionado con la pinta o cuando uno abre el manual de identidad del sector de la señalética, pues ya el manual nos va a decir, ya sé por dónde vienen los tiros. O sea, cuando ya veamos lo que es la portada, ya sabremos o debe decir ese manual cuál es el concepto de la señalética del sector que estamos analizando. Entonces, propuesta de gráficos, de la estructura y la forma, ya lo que es la ficha señalética, que es la parte técnica de las señales. Entonces, formas, debemos decir cuáles son las formas a utilizar, cuáles son sus dimensiones de esa forma. Vamos a desarrollar pictogramas, al menos 10 pictogramas que nos funcionen para identificar los espacios. La tipografía señalética que vamos a utilizar y pues para las señales que van a acompañar a esos pictogramas. Vamos a también a decir dentro de lo que es la ficha técnica, dentro del manual de señalética, la tipografía, las especificaciones ergonómicas, también unas especificaciones técnicas que ya justamente identifica lo que es la ficha técnica como el tipo de material, los elementos tridimensionales que se van a utilizar para la señal, o sea, identificar si son tótems para señales de orientación, banderas o bandolas, carteles, fotogramas, etcétera, todos los elementos que necesitemos para las señales. Es bueno hacer para el sector una señal que sea como una especie de directorio. Es decir, probablemente sea que pudiéramos tomar el croquis que estamos haciendo y sirva como directorio y eso es una señal. ¿Por qué no? Es una señal que va a identificar el sector. Entonces, pudiéramos tomar eso como una señal adicional a los 10 ambientes que debemos hacer, ¿sí? A las 10 señales que debemos hacer. Van a desarrollar, a diseñar señales informativas direccionales, al menos una señal. En este caso, pudiera hacerse entonces lo que es el croquis, de manera de pictograma, de manera de un directorio. Y entonces allí pudiéramos aprovechar la especificación técnica del material y el elemento tridimensional a manera de tótem puede ser, o a manera de valla, una valla donde esté el directorio. Tenemos señales de prevención, vamos a desarrollar señales de prevención, al menos una señal, el cual pues ustedes a través de ese concepto de señalética que van a implementar y que le van a dar identidad al sector, pues hacen su señal de prevención. A pesar de que, por supuesto, deben respetar la normativa referida a las señales. Por supuesto, la normativa va en cuanto a lo que es las dimensiones, referencia al color del código cromático, referencia a lo que son las flechas y por supuesto la legibilidad de la tipografía. Esas pautas que nos dictan las normas señaléticas, pues. Otra señal que sea para personas discapacitadas, al menos una señal van a diseñar dentro de esas. Retículas es definitivo que en cada señal, para cada señal, haya retículas o haya la retícula base en la cual ustedes desarrollando los pictogramas y las señales. Recuerden que las retículas no deben ser, los módulos no deben ser muy grandes, no deben ser de 1 por 1 por 1, no. A lo mejor hay señales que van a medir 50 centímetros por 50 centímetros, entonces los módulos que recomiendo utilizar que sean de 10 centímetros por 10 centímetros. Entonces allí van a tener 50 espacios para desarrollar lo que son los pictogramas. ¿Ok? Así que pendientes con eso. Los módulos no pueden ser muy grandes. Los módulos deben ser acordes a lo que es la dimensión. Me disculpan un momento. Ok, seguimos. Entonces, retículas deben estar son inherentes al diseño de pictogramas, ¿ok? Códigos cromáticos, la propuesta de códigos cromáticos para cada señal, la señalización en el mapa, un mapa simplificado, un croquis,
va a ir allí dentro del manual, que recuerden pueden incorporarlo a una señal también, pero también va dentro del manual y el cual le van a incorporar y lo van a adaptar a la identidad del sector. O sea, conceptualmente, no es la captura de pantalla del Google Maps. Por supuesto, pueden utilizarlo de base, pero ustedes lo deben editar, señalando allí dónde va a ser colocada la señal en su sector, la señal que ustedes están realizando. Pueden incluir también al ladito de ese croquis una leyenda del cuadro, un cuadro de leyenda allí para que se entienda un poco más. Y ambientes y espacios también lo deben colocar allí. Que puede ir, esos ambientes y espacios pueden ir en la leyenda y lo van enumerando. Ok, el estudiante de diseño gráfico 5 debe proponer la organización de los elementos en el contenido del manual de señalética, tomando en cuenta el diseño editorial, como les he mencionado anteriormente. Van a proponer la identidad visual de su sector. Eso está inmerso y tácito en lo que es la señalización, la señalética y, por supuesto, en el manual de identidad de señalética. El manual de señalética lo van a desarrollar en un programa de diseño editorial. Yo sugiero Illustrator, InDesign, el Corel, etcétera. Si no posee programa de diseño, entonces lo puede desarrollar de manera manual. El formato, preferiblemente tamaño carta, utilice todas las páginas que requiera, pero el rango del manual debe ser un mínimo de 10 páginas, ¿ok? Menos es muy poco. Entonces, un mínimo de 10 páginas. Una vez que lo termine, lo convertirá en PDF. Lo puede subir a una plataforma, o sea que va a quedar, digamos, digital, un manual de señalética digital, y lo puede subir como en el caso del Calameo, que me parece bastante bueno esa plataforma. También he utilizado el Issue, el Flicknap también. Sin embargo, pues estos dos últimamente en las actualizaciones que han hecho, están restringiendo un poco lo que es el peso de lo que uno sube en PDF. Entonces, por eso sugiero el Calameo en primera instancia. Sin embargo, pues ustedes pueden probar si de repente el peso es menor y le sube completo su archivo. También el SlideShare también es una buena propuesta para subir eh, PDFs. Hay otros también, hay otros programas los cuales ustedes pueden también utilizar y bienvenidos son. Lo que deben es hacer, compartir el enlace en la tarea, en el texto de la tarea, y lo colocan allí. Para cualquier duda, revisión previa, que pronto voy a estar revisando este foro de diseñadores, este, también pueden hacerlas mensajes, enviarme mensajes por la mensajería privada, identificando la materia, icono que ustedes ven aquí arriba, que estoy señalando. Por allí pueden también hacerme dejarme sus comentarios o sus dudas. En los webinars de clase, una vez grabados, pueden participar allí en el canal de YouTube, en sus comentarios o directamente en el grupo de Telegram. Pueden hacer las preguntas pertinentes. No deje para último momento. Recuerden que no es un trabajo, digamos, sencillo, pero hacerlo de un día para otro antes del 3, días cercanos al 3, créanme, les va a costar. Entonces traten de hacerlo lo mejor posible. Es un trabajo agradable, bonito, interesante. Entonces, por favor, espero lo mejor de ustedes para esta entrega de la propuesta de señalética. Entonces, eso era lo que les quería decir con respecto a esta propuesta. Se me fue el tiempo explicando la actividad. Recuerden ir revisando el contenido de la unidad 3, la unidad 4. Allí tienen suficientes referencias. Sí, por supuesto, bienvenidas son las que vienen, las que ustedes puedan ubicar. Los videos también están bastante interesantes. Entonces, les dejo esto por acá. Próximo webinar lo hago el lunes para darles un poco más de referencias a nivel de contenido y pues dar las pautas del cierre del tercer corte y cierre del semestre. Entonces, muchas gracias por su atención.